Bien, entonces dando tiempo, entonces, entonces la solución del problema de optimización lineal, ¿verdad? O de programación lineal va a ser el área que es solución para ambas desigualdades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es todo lo que está en azul, ¿verdad? Que déjame compartir un momento. Entonces, se grafica la recta, repasando, ¿verdad? Entonces se grafica la recta para ambas desigualdades, ¿verdad? La recta es la que corresponde a la igualdad. Y para cada desigualdad se comprueba en el punto 00, que es el punto más fácil de comprobar para ver si la desigualdad se cumple. Entonces, en ambos casos, la desigualdad cuando se evalúa en el punto 00, se confirma de que es menor o igual, ¿verdad? Entonces, significa que está a la izquierda de cada recta, a la izquierda de cada recta, ¿verdad? Que es donde se encuentra el punto 00. Entonces la, este polígono, que es el área donde confluyen la solución para ambas desigualdades, cumple para los dos, ¿verdad? Aquí donde está el celeste, aquí sombreado, y la solución que maximiza la utilidad, ¿verdad? La función objetivos θ va a estar en uno de estos vértices. Entonces, esto ya los tenemos, ¿verdad? Porque son intersectos, ¿verdad? Solo es tener cuidado el punto que corresponde, 0, 0, que ahí no se indica, ¿verdad? Que uno de los vértices de la solución factible, pero no se evalúa. Pero sí tenemos que encontrar este, ¿verdad? En el ejemplo anterior, este punto donde cruzan ambas rectas, que es generalmente, en estos casos, casi siempre es donde está la solución. En el ejemplo anterior, decía, lo encontramos por reducción entre renglones, pero no es necesario hacerlo entre reducción entre renglones. También lo podemos hacer mediante, mediante la regla de Kramer, ¿verdad? Es decir, el punto C, voy a poner que es el punto C acá por darle un nombre, punto C. Eh, este ejemplo lo vamos a hacer, vamos a encontrarlo utilizando la regla de Kramer, ¿verdad? Para ambas desigualdades que representan a la recta, es decir, 6x más 5y igual a 450 y 3x más 5y igual a 300, igual a 300. Entonces, ¿cuál es la regla de Kramer? Es que sacamos el determinante de los coeficientes primero, ¿verdad? Como es una de 2 por 2, esto es fácil, sería 6 por 5 menos 3 por 5. Es decir, el ejemplo anterior también lo podemos haber hecho por regla de Kramer. Entonces, ustedes tienen opción ahí, ¿verdad? O por reducción entre renglón o por regla de Kramer para encontrar ese punto donde se intersectan las rectas. Que creo que es más fácil regla de Kramer, ¿verdad? Entonces la determinante general es 15. Ahora encontramos la determinante sub 1, ¿verdad? La determinante 1 sustituyendo en la matriz de determinantes en la primera columna por las constantes del sistema de desigualdades lineales. Entonces, aplicamos en la fórmula determinante 450 por 5 menos 300 por 5. Esto es igual a 750. Y
La determinante 2, sustituyendo la matriz de determinante coeficiente, su segunda columna, por las constantes del sistema de ecuaciones lineales. Entonces quedaría, aplicando la fórmula, 6 por 300 menos 3 por 450. Es decir, que aquí se puede utilizar la regla de Kramer. Entonces el valor de x se va a hallar dividiendo determinante 1 entre determinante de coeficientes. Sería 750 entre 15, esto es igual a 50. Y y sería igual determinante 2 entre determinante general de coeficientes, 450 entre 15 igual a 30. Entonces, el punto C donde se intersectan ambas rectas será 50-30. 50-30. Dice, más o menos se visualiza, pero hay que, mejor con regla de Kramer porque a ojo no hay seguridad, ¿verdad? Pero aquí sí, por lo menos para 50 se mira que es el punto para 30, ¿verdad? De 50 en X y 30 en Y. Bien, entonces, ya cuando tenemos todos los puntos, se evalúan los vértices de la región factible, ¿verdad? Se conoce la región factible del sistema de programación lineal. Y se evalúan cada punto en la función objetivo, que maximiza la utilidad, 12x más 15y, ¿verdad? Que es la que se planteó al inicio, ¿verdad? Z 12x más 15y, que sale de la ganancia que se espera de cada bandera. Bien, entonces el punto, como dije en el ejemplo anterior, 0, 0 no se toma en cuenta, porque da 0 no es necesario hacerlo. Solo evaluamos los demás puntos, ¿verdad? Sería 0,60. En Z sería 12 por 0 más 15 por 60 da 900. 50-30, que es el que encontramos por regla de Kramer, lo evaluamos. 12 por 50 más 15 por 30 da 1050. Y 75, 0, 12 por 75 más 15 por 0 igual a 900. Como el mayor es 1050, me lo puse en rojo para distinguirlo, concluimos que el valor que maximiza la ganancia Z ocurre en el punto 50, 30. Entonces esa sería la solución X, o sea que hay que producir 50 unidades de X que corresponde a la bandera azul y 30 unidades de Y que corresponde a la bandera verde y nos da la máxima utilidad. Bien, entonces esto es lo que corresponde a método geométrico, problemas de programación lineal, ¿no? Estos dos ejemplos que di. No se pregunta si hay dudas. Bueno, entonces como si hay alguna duda en el momento que estoy explicando, me pueden interrumpir, ¿verdad? Cualquier momento del tema que estoy compartiendo. Entonces esto es lo que corresponde al tema primero, ¿verdad? El método geométrico de optimización lineal, método geométrico o método gráfico. También se maneras de decir. Bien. Ahora, el siguiente tema es la tabla simplex. El método geométrico y el método de inspección de vértices llegan a ser imprácticos como métodos de solución de problemas de programación lineal cuando el número de variables es mayor de 2 y en especial cuando el número de desigualdades es muy grande. En el caso de estos problemas más complejos, existe una alternativa denominada el método simplex, que representa una manera natural y económica de calcular los extremos. Se esbozan ciertas construcciones y operaciones que son básicas en el método simplex. En este método las desigualdades se convierten en igualdades introduciendo variables de holgura. Es decir, si tenemos desigualdad x más 3y
menor o igual a 2, como la desigualdad es menor o igual a 2, se introduce una variable de holgura t que suma. Por tanto, desigualdad se expresa como ecuación x más 3y más t igual a 2. Es decir, con la variable de holgura la desigualdad se convierte en una igualdad, introduciendo una variable de holgura que suma las variables originales, indicando que t debe ser mayor o igual que 0. Es decir, que la variable de holgura debe ser positiva. Las variables x, y se llaman variables estructurales o de decisión, y la variable t introducida se conoce como variable de holgura. Bien, ejemplo 1 dice, suponga que un problema de programación lineal conduce al sistema de desigualdades x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, que estas son condiciones de no negatividad, y y menor o igual que 1.5, 2x más 3y menor o igual que 6, y x más y menor o igual que 2.5. Vamos a introducir tres variables de holgura, empezando con la letra t, u y b, ¿verdad? Porque hay tres desigualdades que no son de no negatividad, ¿verdad? Estas que no indiquen que sean positivas, ¿verdad? Entonces sería T, U y B para tres desigualdades, excepto para las dos primeras que son de no negatividad. El sistema reescrito queda de la siguiente manera. X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, T mayor o igual que 0, U mayor o igual que 0 y B mayor o igual que 0. Con las nuevas ecuaciones lineales. Y más T igual a 5, que corresponde a la primera desigualdad, 2x más 3y más u igual a 6, que corresponde a la segunda desigualdad, y x más y más b igual a 2.5. Entonces decimos que el problema de desigualdad se ha reducido a su forma estándar. Cuando un problema de programación lineal se cambia a su forma estándar, la solución permanece sin cambio con este método. Este solo es la expresión, ¿verdad? Es decir, que lo primero es que en método simplex las desigualdades se convierten en igualdades introduciendo variables de holgura, las desigualdades de no negatividad. Claro, ¿verdad? Ejemplo 2. Nos dicen, reduzca siguiente problema de programación lineal a su forma estándar. Maximizar z igual a 300x más 480y sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0 y z mayor o igual que 0. Las primeras son condiciones de no negatividad. Las siguientes sí ya se van a tomar en cuenta para variables de holgura. 0.3 x más 0.4y menor o igual que 9, 0.6 más 0.3y menor o igual que 13.5, 0.1 más 0.3y, 0.1x más 0.3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual que 25. Definimos variables de holgura P, U, B y W en este caso, ¿verdad? Porque son cuatro desigualdades de no negatividad, ¿verdad? Las que hay. Empezando con T, ¿verdad? T, U, B, en orden alfabético. De tal manera que las últimas cuatro desigualdades se conviertan en igualdades. Entonces, las desigualdades anteriores nos queda la primera 0.3 más 0.4y más t igual a 9. Es decir, esta se convierte en una igualdad donde va la variable de holgura t. La segunda sería 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5. Esta desigualdad. La tercera desigualdad se convierte 0.1 más 0.3y más b igual a 6. Y la última, x más y más w
igual a 25. Es decir, una variable de holgura para cada desigualdad para convertirla en ecuación. Así, el problema de programación lineal puede escribirse en la forma estándar de la siguiente manera. Maximizar la función lineal z igual 300x más 480y, en donde xy, en que las originales son, me faltó z, xyz, tengo que modificar xyz y tu, me faltó b también, y b y w son mayores o iguales que 0. Entonces son variables no negativas, es decir que al introducir variables de holgura se introducen también las de holgura, las de holgura con las originales. Entonces van a tener una condición de no negatividad, mayor o igual que 0. Son las variables no negativas que satisfacen las ecuaciones, las mismas que escribí acá, ¿verdad? 0.3 más, o sea, 0.4y más t igual a 9, 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5, 0.1 más 0.3y más b igual a 6 y x más y más w igual a 25. Entonces ya sería volverlo a copiar redactado, incluyendo la función objetivo. Solo son planteamientos, pero importantes para la introducción de variables de holgura. Bien. Ejemplo 3. Ahora, ¿por qué pongo esto acá? Bueno, después lo voy a... Dice, defina variables de holgura en el sistema de desigualdades. X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. Estas son condiciones de no negatividad, las dos primeras. Para variables de holgura solo vamos a considerar las que siguen. Es decir, a partir de esta, X más Y mayor o igual que 3, X más Y menor o igual que 9, X menos 2Y menor o igual que 6, y menos X más Y menor o igual que 6. Se introducen 4 variables de holgura porque son las 4 desigualdades de no negatividad que hay. T, U, V, W para últimas 4 desigualdades. El nuevo sistema queda así. X, Y, T, U, V, W mayor o igual que 0. Es decir, todas las variables separadas por coma. Esta notación ¿por qué se hace de un solo? Esto es para no escribir para cada una, X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, para ahorrar escritura y lápiz y papel. Entonces solo se escriben todas las variables separadas por coma y se indican mayor o igual que 0. Es decir, que cada una de estas variables es mayor o igual que 0. Las originales y las variables de holgura, es decir, una condición de no negatividad general. Y escribimos X más Y menos T igual a 3. ¿Por qué no suma acá en la primera? Porque todos los ejemplos anteriores que vimos eran menor o igual pero en esta es mayor o igual. Cuando hay un mayor o igual, la variable de holgura que se introduce restando. Y cuando es menor o igual, se introduce sumando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que cambia en este ejemplo de los anteriores, ¿verdad? Esta, que es mayor o igual. Es decir, como si es menor o igual, suma siempre. La mayoría de los ejercicios son mayor o igual, ¿verdad? Menor o igual las desigualdades. Pero cuando se da un caso mayor o igual es que la variable de holgura entra restando. Entonces, si la es menor o igual, entra sumando la variable de holgura. Entonces, la desigualdad X más Y mayor o igual que 3 se convierte en X más Y menos T igual a 3. La segunda, X más Y menor o igual que 9 sería X más Y más U, la segunda variable de holgura, igual a 9. La tercera desigualdad, X menos 2Y menor o igual que 6, sería X menos 2Y más B igual a 6, ¿verdad? La variable de holgura suma
Y en la última, menos x más y menor o igual que 6, se convierte en menos x más y más w igual a 6. Entonces aquí vuelvo a decir, escribo lo que estaba diciendo, que cuando la desigualdad es menor o igual, la variable de holgura entra sumando si es menor o igual y restando si es mayor o igual. Aquí restando solo en la primera desigualdad. La mayoría entran sumando en los ejercicios de tarea, ¿verdad? Que vamos a ver. Ejemplo 4. Entonces lo anterior es el planteamiento, cómo introducir variables de holgura, ¿verdad? Para las restricciones, desigualdades de restricción de no negatividad, ¿verdad? La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simple, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simple se puede dar la solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simple. Ejemplo, bueno, el siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Estas son condiciones de no negatividad. 2x más 3y menor o igual que 12 y 4x más y menor o igual que 14. Definimos variables de holgura t mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0. Entonces, desigualdades de no negatividad, es decir, estas dos, se transforman en igualdades 2x más 3y más t igual a 12 y 4x más y más u igual a 14. Entonces, estas dos desigualdades se pueden resumir en una tabla simplex. La tabla simplex, es decir, una matriz mediante una matriz aumentada, donde aquí en columna, al lado derecho de la matriz, al lado izquierdo de la matriz, se ponen en columna las variables de holgura, ¿verdad? Que se introducen, T y U. Y arriba, en la nomenclatura, en el renglón como de nomenclatura, se escriben las variables que están representadas en el orden X, Y, T y U. Y por último, las constantes, es decir, las constantes que está igualada a cada ecuación. 12. Ustedes observan, entonces, esta representación ante esta matriz se dice que es una tabla simplex de base TU, ya que variables de holgura forman una solución factible. Pero ¿qué pueden observar donde va la variable de holgura en este espacio? Que se forma una matriz identidad, ¿verdad? Aquí forma una matriz identidad, entonces se dice que es una solución factible, una tabla simple con una solución factible de base TU, ¿verdad? Porque T y U forman una matriz identidad, ¿verdad? Ejemplo 5. Nos dicen, construye la tabla simple para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. Entonces nos dan, ya nos lo dan planteado con las variables de holgura. Entonces aparece ya x más y más z más t igual a 30, 2x más 3y más 2z más u igual a 12, 5y más 2z más b igual a 6, y x, y, z, t, u, b mayor o igual que 0, es decir, las variables originales más las de holgura, mayor o igual que 0, de no negatividad, la última. Entonces, la tabla simplex quedaría planteada de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces, aquí la nomenclatura arriba, x, y, z, t, u y b, ¿verdad? Como son diferentes, se va a formar en este espacio acá, ¿verdad? Se forma una matriz identidad. Entonces,
como en el primera ecuación no hay variable 1 y b, entonces va a corresponder 0, ¿verdad? Rellenar con 0 las variables que no existen en cada ecuación representadas en la tabla simple. Y aquí al lado izquierdo, como columna, se pone la nomenclatura TV, que son las variables de holgura que están representadas acá. Entonces se observa la siguiente tabla simple. Son los coeficientes de cada variable para cada ecuación. Y las últimas, donde están las variables de holgura, se forma una matriz identidad. Entonces, como aquí hay 3 variables de holgura, las variables T, V forman una base TV de una solución factible de un problema de 3 ecuaciones. Y se puede observar que en las tablas simples de los 2 ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Lo que yo les decía acá. Entonces base TU porque tienen forma de matriz identidad, ¿verdad? Esta es una de las matriz de identidad de 2 por 2 y esta una de 3 por 3. Bien. La esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, SBF en las siglas, particular, y a partir de ahí transformar esta solución básica factible a otra solución básica factible. Solución básica factible. De tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Bien, entonces al emplear el método simplex nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por variables fuera a la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar de la base TU de la tabla anterior a la base YU. Ejemplo, la tabla simple del ejemplo 3 quedó así con base TU, ¿verdad? Base TU. Entonces, se debe cambiar a base YU. Entonces, aquí lo que hay que fijarse es cuál de la primera, si es la primera o la segunda que cambia, ¿verdad? En la notación. Entonces, aquí la que cambia es la primera. Va a pasar de base TU a base YU. Es decir que T va a cambiar por Y. La segunda se mantiene. Es decir, que la variable de salida es T. Esta es la que sale. Y la variable de entrada es Y, ¿verdad? Porque cambia de TU, base TU, a YU. El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y, es decir, esta columna de Y, debe quedar igual a esta columna mediante operaciones entre renglón. A quedar igual, ¿qué quiere decir? Que este 3 hay que volverlo 1 y este 1 hay que volverlo 0. Entonces, la solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores. Decimos que la solución básica factible de esta tabla al inicio es T igual a 12, U igual a 10 y las otras variables que no forman parte del espacio que queda como matriz de identidad se consideran como que son 0, ¿verdad? Que tienen un valor de 0. Ese es para explicar la solución factible, ¿verdad? Entonces, si lo cambiamos de base TU a YU,
vamos a hacer operaciones entre renglón, es decir, esta sale y esta entra. Entonces, esta columna debe quedar igual a esta. Bien. Entonces, primera operación, como este es X, ¿verdad? Este es X, este es y este es T, ¿verdad? Aquí deben tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es la que se... Entonces, mediante operación entre renglón, esta que sale, la que entra debe convertirse, debe quedar igual a la que sale, ¿verdad? Entonces, para hacer uno, ¿qué hacemos? Renglón 1 entre renglón 3. Entonces, dividimos todos los elementos de ese renglón. 2/3 el primero, 1 el segundo, ¿verdad? 1/3, 0 y 12. 12 entre 3, 4. El segundo renglón no se altera, ¿verdad? Y para hacer 0, como ya esto queda 1, solo restamos renglón 2 menos renglón 1, ¿verdad? Para hacer 0 este elemento. Entonces sería 4 menos 2/3, 10/3. Ustedes después lo confirman. 1 menos 1, 0. 0 menos 1/3 menos 1/3. 1 menos 0, 1. Y 14 menos 4, 10. Entonces, la tabla simplex queda con otra solución básica factible. Entonces ya queda de base YU, ¿verdad? YU. Y los valores de última, ya que los valores de última columna son positivos, entonces corresponden a Y igual a 4, es decir, como esta columna es 1 y 0, Y va a ser igual a 4, U va a ser igual a 10 y X igual a T, las otras dos variables que no forman parte de la base, se consideran que son iguales a 0. Bueno, ahora transformaremos la tabla simplex de base YU a base XU. Esto solo para ejemplo. Se mostró acá. Generalmente, si cambia una vez el primer término, no vuelve a cambiar el primero, sino que cambia el segundo. Pero, por ejemplo, se muestra. Esto lo saqué del libro, ¿verdad? La variable de salida sería Y, ¿verdad? Porque nos dicen cambia de base Y a base de YU a XU. Cambia la primera variable. Entonces la variable de salida es Y, la de entrada es X. Se debe transformar la columna X como está Y. Es decir, la columna X, esta columna hay que transformarla como esta, que es la que está saliendo, como la Y, ¿verdad? Como nos quedó la Y. Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Y cómo transformamos? Esta es la, porque cambia, entra X y sale Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la transformamos? Hay que hacer 1 este valor. ¿Cómo lo transformamos? Como es una fracción, vamos a multiplicar por la fracción invertida de esa, de la que aparece acá. ¿Cuál es la fracción invertida? Cambiando la posición de los términos de esa fracción. Sería 2/3, entonces hay que multiplicar 3/2 por el renglón 1. Entonces al multiplicar 3/2 todo el renglón 1 nos queda 1, 3/2, 1/2, 0 y 6, ¿verdad? Segundo renglón no se altera. Siguiente paso, hay que hacer 0 este elemento que me queda acá. ¿Cómo lo hago 0? Restando al renglón 2, 10/3 multiplicado por el renglón 1 para poderlo hacer 0. Al hacerlo 0, aplicado para todo el renglón 2, ¿verdad? Sería 10/3 menos 10/3 por 1 da 0. 0 menos 10/3 por 3 da menos 5, menos 1/3 por menos 1/3 menos 10/3 por 1/2 da menos 2, 1 menos 10/3 por 0 da 1, ¿verdad? No se altera. Y 10 menos 10/3 por 6 da a menos 10. Entonces queda nueva tabla simple de base XU, ¿verdad? Entonces cuando ya se termina de hacer el cambio de base, volvemos a poner la nominación acá, ¿verdad? Arriba, XYTU. Y aquí la nueva base
la variable de la nueva base, ¿verdad? Que es X y U, ¿verdad? X y U. Bien. Entonces es una solución básica, pero no es factible. ¿Por qué no es factible esta? Porque uno de los valores de última columna es negativo. Y la solución corresponde a valores x igual a 6, u igual a menos 10 y y igual a t. Entonces se dice que es una solución básica, pero no es factible, porque para que sea factible, todos los valores deben ser igual, mayores que cero, y uno de ellos es negativo. Esto se da porque se cambió la primera base ya habiéndola cambiado, ¿verdad? Entonces, pero para dar el ejemplo de que cuando es un negativo queda en última columna, es que la solución no es factible, es básica, pero no es factible. Nos quedamos por acá, continuamos en 13 minutos, ¿verdad? A las 2:43, ¿no?